Queridos hermanos, muy buenas tardes. A cada uno de ustedes les damos la bienvenida, y a los que están viniendo, pues, Adri, por favor, abre las puertas. ¿Alguien está viniendo? Sí. Mientras tanto, queridos hermanos, vamos a nuestras Biblias, al Evangelio de Juan. Y no pierda este Evangelio, porque vamos a estar ahí navegando en esta tarde y noche. Bien, queridos hermanos, vamos a la palabra, vamos a empezar esta enseñanza. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 3. La palabra será en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su palabra dice: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entramos en oración. Amantísimo Señor y Padre, te damos gracias por permitirnos estar una vez más en este domingo evangelístico, Padre. Oh maravilloso Señor, tu grandeza y misericordia son grandes para con los hombres, y merecedores somos de tu gracia, Señor, indudablemente. Pero ahora, Padre Santo, con tu Espíritu, en nuestro espíritu, Señor, ayúdanos, Padre, a entender esta enseñanza que nos has regalado, Señor amado. Dios eterno, pongo en tus manos la vida de todos los que estamos en este lugar, Padre. Cúbrenos con tu preciosa sangre. Ayúdanos a crecer en ti, Padre. Ayúdanos a estar a la estatura del varón que tú deseas, mi amado Señor. Te entregamos a ti, Señor, esta enseñanza. Guíanos a través de tu Espíritu. Me pongo en tus manos, amado Señor. Amén, Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, hemos titulado esta enseñanza, tomen asiento, hermanitos. Hemos titulado a esta enseñanza características de los creyentes que siguieron a Jesús. Y hemos tomado el Evangelio de Juan, un evangelio exquisito, un evangelio lleno de amor, un evangelio que el Señor mismo ha entregado a sus hijos, en este caso al apóstol Juan. Esta tarde y noche estaremos viendo en el Evangelio de Juan, como les acabo de repetir. Sabemos que estamos en un domingo evangelístico. Por esta tarde, por la gracia de Dios, estaremos concentrados en el Evangelio de Juan. Hemos titulado características de los creyentes que siguieron a Jesús. A breves rasgos les podemos anunciar que aquí en el Evangelio podemos encontrar claramente 7 clases de creyentes que a lo largo de este maravilloso y bien estructurado Evangelio de Juan, el Señor nos regala sus revelaciones, esas características defectuosas, así como de ellos llegaron a complementar la medida espiritual que el Señor alcanzó y quiso dar a los hijos de los hombres, pero también demandó a muchas de las personas que se esforzaran, que buscaran, que dieran su parte para encontrar el verdadero regocijo que el Señor quiere dar a sus hijos.
Observamos que uno pudiera encontrar una buena dosis de clase de seguidores, ya sea por las congregaciones denominacionales o no, pero no queremos herir sentimientos. Peor criticar, hermano. Hemos venido a predicar la palabra y no a quejarnos. Entonces vamos a enseñar el primer grupo de creyentes secretos que hay en la iglesia de Cristo. Creyentes secretos. Pensamos con un miembro que se llamaba Nicodemo, queridos hermanos, un principal fariseo. Eligió una noche para no ser visto, para ocultarse que había un sentimiento a favor de la dogma de Cristo que enseñaba. Él era un adicto al Señor, él era un seguidor, pero él lo hacía a escondidas. Entonces estamos en este grupo de creyentes secretos. Este fue un principal fariseo, aunque vino con una afirmación correcta: nadie puede hacer estas señales que tú haces si no Dios está con él. Así entró delante de Jesucristo, lo vemos en Juan capítulo 3, versículo 2. Se le acercó a Jesús con toda la precaución para no ser descubierto por sus compañeros. Cuando Jesús le habló del nuevo nacimiento, él no pudo entender su naturaleza de este nacimiento espiritual en capítulo 3, versículo 4. ¿Cómo puede ser esto?, dijo en el versículo 9. Nicodemo se marchó esa noche sin entender la enseñanza más profunda de Jesús. Pero él era un hombre que creía al Señor. En una discusión que dividía a los judíos, alguaciles, sacerdotes y fariseos, Nicodemo intervino a favor de Jesús, diciendo en Juan capítulo 7, versículos del 50 al 51, dijo: ¿juzga acaso nuestra ley un hombre si primero no le oye? ¿O sabe lo que ha hecho? ¿O se le defendió? Porque todos querían irse en contra de Jesucristo. Nicodemo parece estar indispuesto a seguir razonando como pensaban los judíos y decide apartarse de ellos. Así lo dice en Juan capítulo 7, versículo 52. Ellos le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Porque una persona cuando ama al Señor siempre es confrontado, ya sea por la familia, por los amigos, porque quieren seguir en la mundanalidad. Y en este caso especial no lo era con este varón. Le preguntaron: ¿eres también Galileo? Escudriña y ve que Galilea nunca se ha levantado un profeta. Le dijo en el versículo 52. ¿Cómo es que sigues a Jesús? En una final aparición encontramos a Nicodemo uniéndose a los esfuerzos de José de Arimatea, otro siervo que hemos tomado como ejemplo para ver el grupo de personas que aman en secreto, ¿no? Entonces José de Arimatea bajando el cuerpo de Jesús. Imagínense, ni siquiera los apóstoles que le seguían a Jesús pudieron coger el cuerpo de Jesús, y un hombre que amaba al Señor en secreto, este José de Arimatea, por cierto, un hombre rico, ¿no? Fue y pidió, se enfrentó con este varón que estaba a cargo de darle el permiso de coger el cuerpo de Cristo, y lo llevó a enterrar. Algunos asumen que Nicodemo se convirtió finalmente en un discípulo fiel de seguro, pero la
siempre permanece. Ni en el libro de los Hechos describe. Sabemos que en el libro de los Hechos se habla de la expansión del cristianismo, pero no se manifiesta claramente qué pasó con este Nicodemo. No podía Lucas, como autor inspirado, omitir un personaje que participó en el entierro de Jesús. José de Arimatea no se habla hasta el momento de su sepultura de Jesús. Evidentemente su proceder había sido similar a Nicodemo. O sea, Nicodemo y José de Arimatea son hombres que amaban al Señor en oculto, queridos hermanos. Hicieron cosas grandes, ¿no? Pero vemos aquí, queridos hermanos, podemos decir al menos que tuvo la suficiente compasión por Jesús para darle un entierro digno, junto al valor suficiente para pedirle a Pilato. Él tuvo ese valor. Ni los propios apóstoles se acercaron a Pilato a pedir el cuerpo de Cristo, pero este varón sí lo hizo. En Juan capítulo 19, 38, si podemos seguir, ahí lo leemos. No podemos decir discípulos de Jesús secretamente, porque esto significa negar al Señor. Una lealtad profesada a Jesús, pero llevada ocultamente por temor a ser descubiertos, es no aprobada, queridos hermanos. Ser cristiano en oculto, su palabra dice: a cualquiera pues que me confíes delante de los hombres, yo también le confesaré. Esto está en Mateo capítulo 10, versículo 32 al 33, dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora vamos a ver otro grupo. Hemos visto estos dos varones como ejemplos de que amaban al Señor en secreto. Ahora vamos a ver creyentes interesados, queridos hermanos. En Juan capítulo 6, versículo 2 dice: tenemos una multitud que sigue a Jesús porque veían las señales que hacía en los enfermos. No, yo me pregunto en este momento, queridos hermanos, si uno tiene una decadencia saludable y ve que el Señor está obrando grandes milagros, yo me acerco a Él para ser sanado. Yo en mi conciencia veo que eso no está mal. Pero ¿qué hacían estos varones? Que ellos solo buscaban el favor y se alejaban, hermanos. Hay muchos pasajes que esto revelan en la Biblia. Por ejemplo, cuando los 10 leprosos estaban todos enfermos, solo uno regresó al Señor a agradecerle. Y el Señor le preguntó: ¿y no eran 10? ¿Dónde están los 9? Le dijo. Eso quiere decir que queremos solo el favor, pero de ahí no queremos ninguna responsabilidad con el Señor. Dice su palabra, dice: cuando Jesús ve la oportunidad para manifestar su poder a todos, Él realiza la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces para alimentar a una muchedumbre de 5,000 hombres. Imagínense, con 2 palanquetas y 2 pescados fritos, el poder de Dios en multiplicar sus misericordias, sin contar con los niños y mujeres, queridos hermanos. Eso lo vemos en el versículo 10. Para los que llegaron atrasados, estamos haciendo una analogía del libro de Juan, el Evangelio de Juan, ¿no? Esta misma multitud que había disfrutado una abundante comida, porque sobraron canastas incluso de los desechos, le vuelven
buscar rodeando el mar de Galilea. Cuando Jesús percibe sus verdaderas motivaciones, Él encuentra intereses puramente físicos, hermanos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Intereses puramente físicos, que solo sirve para lo físico, el estómago, las cosas que nos ayudan a la carne, hermano, ¿no? Dice su palabra en Juan 6, 26, 27, dice: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Esto es en Juan capítulo 6, versículos 26 y 27. De una multitud que siguió a Jesús por varios días, al final se quedó únicamente con los 12 que había seleccionado. Imagínense, una multitud de 5.000 personas, solo se quedó con los 12, hermanos, ¿no? Entonces, cínicamente le preguntaron al día siguiente: ¿cuál será la señal? Miren lo que es para este día. ¿Qué señal pues haces tú a que veamos y te creamos? ¿Qué obra vas a hacer? Le dice en Juan capítulo 6, versículo 30. Cuando Jesús les habló de su procedencia celestial, rápidamente dijeron, porque Él empezó a hablarles espiritual, porque Él empezó a hablar del negocio de su Padre, así como los vendedores empiezan a hablar del producto que se les ha encargado a entregar a nuestro Señor Jesús. Se le otorgó que venga a entregar libertad en amor a todos los redimidos, y Él eso es lo que empezó a hacer. ¿Y qué le dijeron estos varones cuando Jesús les habló que Él era el verdadero pan, de quien provenían las palabras que daban vida al alma? O sea, quiere decir, habló Él y les dijo, deseando que ellos entraran en el dunami de Dios, pero ellos con mucho escepticismo: ¿cómo puede ser darnos de comer esa carne? Y empezaron a murmurar en ellos, y dijeron ellos: este no es el Hijo de María. ¿Cómo que es celestial? ¿Cómo que es espiritual? Imagínense, queridos hermanos, y le abandonaron. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él, hermanos. Versículo 66. O sea que estos discípulos interesados están en un momento como aves de carroña hasta terminar el animal muerto y se van. Ahora vamos a ver los creyentes temporales, queridos hermanos. El hermano Juan, en el Evangelio de Juan, nos informa que en las vísperas de las primeras 3 Pascuas que pasó Jesús en su vida, que celebró durante su ministerio en Jerusalén, y por el impacto de sus milagros, o sea, las señales que hizo el Señor, muchos creyeron en su nombre, queridos hermanos. Viendo las señales que hacía en Juan 2:23, fueron estos discípulos verdaderos, o sea, porque ellos fueron testigos fieles, hermano. Una persona que usted ve que le pone sus manos y ese hombre revive, ¿qué va a pensar usted? Que el Espíritu Santo está con él. Entonces usted empieza a seguirle, a oír su palabra, y su palabra va transformando su vida a través del Espíritu Santo. Eso es lo que sintieron los apóstoles cuando fueron escogidos. Ellos eran lavados a través de la palabra. Fueron sus discípulos verdaderos. En el mismo versículo el autor observa que estos creyeron a consecuencia de que vieron. ¿Fue esta una convicción genuina, queridos hermanos? No todas las veces que Juan menciona que los judíos creyeron, significó creencia o convicción verdadera, hermanos. Hubo mucha motivación de los judíos que tuvieron
una razón para seguirle a Jesús. O sea, también había un interés oculto, queridos hermanos. Don Juan dijo al oficial del rey: si no vieres las señales y prodigios, no creéis. Esto lo dijo en Juan capítulo 4, versículo 48. O sea, como quien dijo, como Tomás, hermanos, ver para creer. Y cuando vieron lo que hacía, muchas veces no creían, hermano. O sea, es duro, hermano, creer en el Señor Jesús ahora en estos tiempos, hermano. Eso era antes en su tiempo, peor ahora, hermanos, que estamos tan lejos, 2000 años, 22, porque ya estamos en un medio año del 22. ¿Cómo ahora se va a trabajar con las personas que tienen ese corazón duro, hermano? ¿Acaso tenemos que hacer una fiesta, evangelismo, dar de comer a la gente para que venga y después se desaparece, viene uno y después se va, hermano? Es difícil, hermano. Es difícil, pero no imposible, porque el Señor a través de su Espíritu toca almas y esas almas empiezan a convertirse y empiezan a ser fieles seguidores del Señor, queridos hermanos. Entonces vemos al cuarto grupo, creyentes patrióticos. ¿Qué pasaba con el Señor Jesús cuando Él llegó? Pensaban que Él era el hombre que estaban esperando para ser liberados de Roma, y así cuando la multitud de Galileo observa a su maestro tenía poderes para multiplicar la comida, pronto pensaron que Él era el hombre que los iba a liberar de los romanos, queridos hermanos. Y entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, porque iban a ser rey, hermanos, para que peleara contra los romanos y se levantara la revuelta, porque los judíos estaban hartos de pagar impuestos, pero impuestos extraordinariamente altos por la corrupción que había con los romanos, hermanos. Estos seguidores galileos no únicamente mantenían un interés puramente carnal en los panes, sino también asumieron equivocadamente que Jesús era un líder perfecto para emprender una guerra, hermano. Y Cristo no es para una guerra, pero sí para una guerra en las huestes celestiales, juntamente con nuestro espíritu y su espíritu, para pelear contra la maldad del enemigo que se ha declarado en contra de los que aman al Señor, ya sea por diferentes cosas. No podemos nosotros prácticamente pasar por alto la maquinaria del enemigo de este tiempo, queridos hermanos, pero ahí está nuestro Señor para darnos las alas, para poder sostenernos de su manto, inclusive con los dientes, hermanos, si no podemos con nuestras manos, hermanos, pero no dejarnos vencer de las cosas que tiene este mundo. Hasta el día de hoy se conoce que los israelitas tienen la idea de Jesús, que vendrá y bajará del monte de los Olivos para reunir a los judíos dispersos en el mundo para formar una nueva próspera nación. Esto será en el tiempo de Israel, porque sin Israel es preciso que esto pase, porque sin Israel no habrá iglesia, queridos hermanos. Jesús claramente dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Juan 18, capítulo 36, Él le dijo claramente: mi reino no es de este mundo. Él amonestó a los hijos de Zebedeo que disputaban un lugar terrenal jamás referido. Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñoraban de ellas, mas entre vosotros no será así, le dijo en Mateo capítulo 20, versículo 25 al 26. Es probable, hermanos, queridos hermanos,
que los judíos tenían esa desesperación porque eran oprimidos por los malos gobernantes que explotaban al pueblo, que ellos querían un redentor, y cuando vieron en él sus milagros, ellos enfocaron toda su mirada en nuestro Señor Jesús. Pero ¿qué les dijo? Incluso a su gobernador les dijo: mi reino no es de este mundo. Y así, hermanos, entramos a la quinta parte: creyentes temerosos, queridos hermanos. Juan nos dice que con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él a causa de los fariseos, pero no lo confesaban, hermanos. No por ser expulsados de las sinagogas. En Juan capítulo 12, versículo 42, enseguida da la razón de esta actitud. ¿Por qué? Dice en su palabra en el versículo 42 de Juan 12: porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Porque prefirieron la gloria de los hombres, dice en la Biblia Jerusalén 1976. El pueblo judío no era un pueblo ignorante, hermanos, pero ellos estaban ávidos de la vanagloria, querían vanagloria en todo momento, querían ser ellos la base fundamental en todo aspecto de la vida social que ellos tenían en ese momento, hermanos. La popularidad de Jesús entre las multitudes había puesto muy nervioso a los fariseos. Mirad, el mundo se va atrás de él, decían en Juan capítulo 12, versículo 19. Otros se planteaban: si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo en la nación. Había muchos que le seguían al Señor, pero ahí vemos que después de un tiempo ellos estaban gritando que liberen a Barrabás y que condenaran a nuestro Señor Jesús, hermanos. Toda la multitud sin pecado, nuestro Señor, Él era puesto en juicio. ¿Por qué tenían miedo los judíos? Por cuanto los judíos habían acordado que si alguno confesara que Jesús es el Mesías, fuera expulsado de las sinagogas. O sea, por miedo a los hombres, por ser quitado, como quien dice, el señorío, la membresía de la sociedad, no quería meterse con el Señor. Cuando la misma presión vino sobre el que había estado ciego, él se mantuvo la verdad, inmediatamente fue expulsado. ¿Qué pasó con el ciego? Le preguntaron a él: ¿quién te había sanado? Él les dijo la verdad, sin tapujos, sin miedo. Me dijo: el Señor Jesús me ha sanado. ¿Y qué hicieron? Lo mandaron, incluso querían matarle, hermano. Pero no. Él no negó al Señor Jesús. Convertirse en un discípulo verdadero de Jesús requiere vencer el amor o el temor excesivo a cualquier persona, queridos hermanos, que pudiera estar interponiéndose en el camino. Porque dice en su palabra, dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y no que toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esto está en Mateo capítulo 10, del 37 al 38. O sea, hermanos, aquí el Señor nos está dando unos parámetros que usted se pone honestamente a analizar y dice: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Da temor, queridos hermanos, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué locura, hermanos? ¿Somos capaces nosotros de denunciar
renunciar a esos amores tan supremos como amar a nuestros padres, amar a nuestros hijos por el Señor? Esa pregunta les dejo en sus corazones, pues eso es lo que quiere el Señor, que le amemos a Él más sobre todas las cosas. Santo Dios, qué difícil amar al Señor, qué difícil, hermano. No es digno de mí, esa parte debe resonarnos en nuestros corazones. Y Él no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. O sea, el sufrimiento, queridos hermanos, no viene con alegrías. El Señor es gozo, sí, cuando estás con Él, y ese gozo nadie te lo quita, pero cuando está hablando de la cruz, es ese sufrir, es ese sacrificio diario que Él nos da a cada uno de nosotros para que crezcamos en el Espíritu, queridos hermanos. El problema es uno serio, porque en el día del juicio Jesús ha dicho: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga Él en gloria de su Padre con los santos ángeles. Esto está en Marcos capítulo 8, versículo 38. Y ahora vamos el penúltimo: creyentes emocionales, hermano. Aquí en el Evangelio de Juan estamos en la sexta categoría, creyentes emocionales. Una y otra vez leemos en Juan que muchos creyeron en Él. Esto está en Juan capítulo 8, versículo 30. En el día que el Señor vino a Jerusalén para celebrar su primera Pascua. ¿Cómo no le van a seguir al Señor, queridos hermanos? Es un hombre que estaba con el Espíritu Santo, y cuando una persona actúa bajo el Espíritu Santo en el dunamis de Dios, es como un torbellino, es como una luz que alumbra a muchas cuadras a la redonda, queridos hermanos. La unción poderosa que tenía él al ser el Hijo de Dios, ya pueden imaginarse, hermanos, viendo las señales que hacía. En el día de la multiplicación de los panes, Jesús estaba rodeado de 5,000 personas. En su discurso en Juan 8, Jesús nuevamente tiene a muchos de sus discípulos escuchándole. Sin embargo, el texto declara: dijo entonces Jesús a los judíos en Juan capítulo 8, versículo 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. ¿Y qué dice ahí? La verdad os hará libres. Siempre, queridos hermanos, la verdad nos hará libres. No pensemos nosotros que mintiendo, queridos hermanos, vamos a librarnos del momento bochornoso de nuestros actos, pero para cubrir esa mentira vamos a tener que mentir otra vez. Es mejor ser valientes y basarnos en este texto y decir la verdad, aunque nos toque sufrir las consecuencias, pero no somos más esclavos de nuestra conciencia, sino estamos a cuentas con el Señor, hablando la verdad delante de los hombres incluso, y si es posible por hablar la verdad perdemos la vida, enhorabuena, el Señor a los 3 segundos que hayamos muerto, Él nos estará recibiendo con sus brazos abiertos para la eternidad, queridos hermanos. Pero no empezar a mentir, porque una mentira trae otra mentira y así se hace una bola de nieve, hermano, y usted se encuentra en un problema más grande del que se merecía o del que pensaba, hermanos. Permanezca
establezcan en su palabra. Dice, cualquier pastor moderno, amante de los números y los auditorios, es verdad, queridos hermanos, ¿qué pastor no quiere tener un gran número de personas en su ministerio? Gloria a Dios, quien no quisiera una bendición, sí, pero Cristo no era así, hermanos. Cristo era al revés, hermano. Abarrotados podrían haber sugerido a Jesús que estaban comiendo, que sea más gentil, pero el Señor no. Al Señor les importaba el corazón de cada una de las personas. Al Señor les importaba que verdaderamente crean en el Señor. No que haya intereses ocultos, porque Él, siendo Dios, Él lo sabía. Siempre la calidad del corazón, no la apariencia externa. Diríamos que a Él le interesaba más la calidad que la cantidad, hermanos. No. Entonces, mientras que nosotros somos inclinados a cuidar la cantidad, ya les digo, hermanos, Jesús no se dejó impresionar de la cantidad de personas que le seguían. Cuando Él ha podido toda esa enorme masa de gente, después que les ha dicho que no habrá más pan físico, sino pan verdadero, en Juan capítulo 6, versículo 35, entonces la gente ya no le gustó. Él todavía les dice incluso les dijo a los apóstoles, viendo que la gente se fue, hermanos, Él les dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Así les dijo en Juan 6, 67, hermano. ¿Quieren también irse ustedes, como quien dice? O quizás un poco enérgico. ¿Se quieren largar también ustedes? No, porque ellos vieron cómo la gente se iba, hermanos. La razón por la que Jesús exhorta a los judíos creyentes es a perfeccionar y poseer una fe verdadera y arraigada en la fe. Esa es la palabra. Él quería hombres que les adoren en verdad, hermano. Eso era todo. Porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi defensa, para que el día, en segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, Pablo se llenó la boca al decir esto. Yo sé a quién he creído, y nosotros tenemos que decir lo mismo. Yo sé a quién creo y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi defensa en aquel día. Aquel día es cuando nosotros estemos delante de Dios, no el Dios que nos han pintado con los clavos en la cabeza, con su cara bonita, con su barba. No, hermanos. En la Biblia dice que estaremos delante de los ojos de fuego, hermanos. Santo Dios. Ahí tenemos esa defensa para que el día nuestro Señor Jesús, hermano, nuestro abogado que tenemos. Desde un principio Jesús ha observado las condiciones espirituales de cada persona, su carácter, hermano. Tener esa fuerza de carácter, porque si se nos presenta, queridos hermanos, toda tentación, ¿cómo la vencemos? Con el carácter. No, hoy no quiero, rechazo en el nombre de Jesús toda tentación que se me venga en contra de las cosas que me alejen de nuestro Dios. Pararnos en la brecha, no le voy a hacer. Así como somos renegados en las cosas naturales, en las cosas celestiales tenemos que ser más renegados con un fuerte carácter y negar y decirle al enemigo: no tienes parte ni suerte en mi vida, tú no me vas a hacer daño porque yo no lo acepto. Y cuando usted no lo acepta, él tiene que irse, él tiene que esfumarse, él tiene que buscar a otra persona que esté más débil y él se aleja de usted, hermano.
principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Así fue con su propio discípulo. Él sabía quién lo iba a entregar en Juan 6:64. Cuando trató de impulsar un celo mayor y una fe más sincera en los que estaban alrededor de él, en el capítulo 8 los judíos comenzaron a racionalizar. Dijeron, somos del linaje de Abraham, somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que vas a ser libre? Eso decían ellos, porque se creían que son del linaje de Abraham. Tú eres samaritano y tienes demonio, lo decían en el versículo 48 de Juan 8. ¿Eres acaso tú mayor que nuestro padre Abraham? Así le enfrentaban al Señor. ¿Qué te haces a ti mismo? ¿Quién crees que eres? Dice la Biblia de las Américas. Así se enfrentaron al Señor Jesús. Miren la imprudencia y lo que es ser desaviado por la ignorancia espiritual, queridos hermanos. Y ahora el último creyente que está en Juan, creyentes verdaderos. Uno se pudiera preguntar entonces, ¿dónde están los discípulos genuinos? Porque hemos visto las 6 clases anteriores que no estaban acorde con lo que el Señor quería. Pero mire, dando gracias a Dios, hay esos discípulos genuinos de Jesús en el Evangelio de Juan. Hubo casos algunos y todos fueron hallados reprobados anteriormente. Pero ahora, hermanos, el creyente verdadero, hemos tomado a este varón llamado Natanael. En el inicio de su predicación en Galilea, Jesús halló al primero quien pudo decir, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Gloria a Dios. ¿Cómo nos quisiéramos encontrar delante de nuestro Señor Jesús y dijera, he aquí, este es un verdadero nicaragüense en quien en su corazón no hay engaño, gloria a Dios, un verdadero guatemalteco en el que hay un verdadero amor al Señor, gloria a Dios, hermanos, porque Él es el que nos da ese título de ser verdaderos hijos de Él, que no hay engaño, hermanos. ¿Cuántos no quisiéramos ser como este Natanael, hermanos? ¿Y qué respondió Natanael, hermanos? Y le dijo a Jesús, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. En el versículo 49 de Juan 1, Rabí, tú eres Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Mire qué corazón, que amaba, adoraba al Señor, que le entregó esas rosas. El Señor le dio claveles y Él entregó rosas al Señor. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. En el versículo 49. Los samaritanos, sin tener el beneficio de ninguna señal, si usted lee en el libro de los Hechos, usted ve que los samaritanos tenían un gran corazón. Ahí vemos que todos pasaban cuando estaba un varón herido en el piso y pasó un samaritano, lo cogió, le llevó al hospital. Asimismo, la mujer samaritana, cuando recibió el agua y el Señor puso su espíritu en ella fue a bautizar, como que dice, evangelizar a sus propios hermanos. Los samaritanos tienen un especial afecto al Señor, hermanos. Si usted lee la Biblia, usted se va a preguntar lo que yo me estoy preguntando. ¿Qué corazón tenían los samaritanos? Sin tener el beneficio ni ser una clase especial, hermanos. Los samaritanos llegaron a creer en Jesús tan pronto como escuchaban a predicar. Dice su palabra en Juan 4:39. En Juan 4:39 dice, y muchos de los samaritanos en aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer
que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho, y creyeron mucho más por la palabra de él, o sea, de nuestro Señor Jesús, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, hermanos. Santo Dios, samaritanos, hubiese querido que fueran israelitas, pero no fue así la historia. El oficial del rey, cuando este hombre tenía a su hijo gravemente enfermo y a punto de morir, vino a Jesús rogándole que le sanara a una distancia aproximadamente de 25 kilómetros. Jesús le dijo, hermanos: ve, tu hijo vive. O sea que no esperó que él rogara, que le contara la situación y que Jesús vaya. Él le dijo: ve, tu hijo vive. Y cuando el rey volvió a su hogar, encontró a su hijo libre de enfermedad. El texto agrega: y creyó él con toda su casa. Por un milagro, toda la casa se convirtió en Juan capítulo 4, versículo 53. Ahí está tipificando esta historia. Ahora hablamos del hombre ciego. Mire, un hombre también entregado al Señor. Una vez, cuando quedó libre de su ceguera, Jesús le preguntó: mire, qué bendición, el Señor curando los ojos, dándole la bendición de la vista, y el Señor mismo le pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? En el Juan capítulo 9, 35, le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él le respondió: creo, Señor. ¿Y qué dice ahí en la siguiente palabra? Y le adoró en el versículo 38, hermanos. O sea, le adoró, agradecido. Así tenemos que ser nosotros cuando el Señor se presenta delante de nosotros con sus dádivas especiales, con su amor eterno, con su misericordia que es infinita. Adorarle. Lázaro y Marta y María no se escapan de este grupo. En Juan capítulo 11, del 21 al 27, María, la que ungió los pies de Jesús con el perfume de alto precio, en Juan capítulo 12, versículo 3 al 8, los griegos que vinieron diciéndole a Felipe: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Miren, gente que venía con un corazón sincero delante de Dios. Y los apóstoles, por supuesto, encabezados por Pedro, quien dijo: Señor, tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Santo Dios. En Juan capítulo 6, versículos 68, 69. El corazón de uno debe arrugarse viendo lo que dijeron los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos estaban embarrados del Espíritu Santo de Dios. Estaban con Él, hermanos. Y ahora nosotros también estamos con Él por sus promesas, queridos hermanos. Dice, hermanos, es digno de repetir en Juan 6, del 68 al 69, dice: Señor, tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan el Bautista, que vino a preparar el camino del Salvador, es otro varón. Cuando lo vio, exclamó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era un profeta, él sabía cómo vino Jesús y a qué vino. Por eso él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como conclusión, queridos hermanos, cuando Jesús predicaba por la antigua Palestina, su enseñanza, aunque clara e entendible, los espías enviados por los principales sacerdotes y escribas dijeron: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, que no haces acepción de personas,
sino que enseñas el camino de Dios con la verdad. Esto está en Lucas capítulo 20, 21. Dividió a muchos en su audiencia. Entre los judíos unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, de Galilea ha de venir un Cristo, como quien dice, de ese pueblo solo hay polvo, de ese pueblo no puede salir nada. Hubo entonces gran disensión, o sea, había unos dimes y diretes en ese entonces. Nosotros, queridos hermanos, no tenemos la ventaja de haberle visto físicamente o escuchado personalmente, no. Pero eso sí, queridos hermanos, está de lado su bienaventuranza que dijo, hermanos, en Juan 20, 29. ¿Qué dijo el Señor? Llévese estas palabras en su corazón. Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Entonces, ¿qué dijo el Señor? Ahí viene nuestra buena bienaventuranza. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, hermanos. O sea que tenemos esa bienaventuranza para abrazarla, Señor. No vieron y creyeron, bienaventurados. Si usted es capaz de creer en base al testimonio que las Escrituras dan de Jesús, entonces usted no únicamente será bienaventurado, sino que será salvo de sus pecados y su incredulidad. Jesús le invita a creer en Él y obedecerle, porque dice en Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyereis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Mire, hermanos, qué bendición tan grande. Creamos al Evangelio narrado por Juan sobre las personas de Jesús, nuestro Salvador, y el Señor, este evangelista, hermano Juan, ha escrito esta larga historia llena de abundantes bendiciones, discursos, señales, obras y prodigios para poder creer y producir esa clase de fe que nosotros necesitamos y que nos hará libres y nos salvará. Dice en Juan 20, 30, 31, y esto como para terminar, Juan 20, 30, 31, por favor. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Pero estas están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan capítulo 20, versículos del 30 al 31. Hagámonos dueños de esta palabra y creamos en las oportunidades que nos da el Señor. Hemos visto un evangelio de Juan a breves rasgos. Demos gracias al Señor. Es tiempo de orar. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, porque tú nos has enseñado simplemente, Señor, estas 7 clases de hombres, Padre. Ayúdanos a reconocer en cuál categoría estamos, Padre, y ayúdanos a clarificar a dónde queremos ir delante de ti, Padre. Seas tú, Señor, nuestro hacedor, nuestro escultor, Padre. Tú eres nuestro tallador, Señor. Tú eres nuestro alfarero, Padre. Pon tus preciosas manos, Señor. Quita todo estorbo, toda paja de nuestro barro, Señor. Oh Dios de la gloria, si tienes que romperlo, Señor, y hacerlo de nuevo, sé que lo hará, Padre, pero quiero estar a cuentas contigo. Quiero pertenecer a tu redil, ser oveja de tu prado, mi Señor. No nos desprecies, Señor. No te alejes de nosotros, mas ten misericordia de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús así sea. Amén, Señor. Amén. Gracias, queridos hermanos, por asistir a esta
reunión de este domingo. Demos gracias al Señor.